Welcome back to the program. We are joined today by Jeffrey Sachs. Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs para debatir si una guerra con Irán es inminente o no. Ahora vemos que ese velo liberal que pretendía ocultar el imperio parece haberse caído. Esta ética guerrera se ha adoptado plenamente, ya que el Departamento de Defensa ha sido rebautizado como el Departamento de Guerra. Una de las muchas guerras que parece avecinarse es esta posible guerra contra Irán. Vemos que se están enviando 12 aviones cisterna KC-135 al Oriente Medio. Se están dando algunas garantías de seguridad a Qatar. Los misiles en Israel han sido reabastecidos y creo que Estados Unidos también se ha retirado de 2 bases en Irak. ¿Cómo interpreta usted esta situación? ¿Se avecina una ofensiva? No parece que la disuasión sea el objetivo aquí. Por supuesto, Israel siempre está presionando a Estados Unidos para que vaya a la guerra con Irán. La situación es muy tensa en este momento, y Estados Unidos accedió a las peticiones de Israel hace solo unos meses. Pero la realidad es que desde 1996, Benjamin Netanyahu ha liderado repetidos gobiernos en Israel, pidiendo explícitamente un cambio de régimen en Irán, y no ha dejado de hacerlo. Volvió a pedir un cambio de régimen en Irán hace apenas un par de semanas en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que Estados Unidos, por ser tan diligente en seguir las directrices de Israel, bien podría haberse arrastrado a otra guerra más. Con Netanyahu nunca hay suficientes guerras. Por supuesto, no conozco su planificación bélica. No sigo ni puedo seguir las tácticas militares diarias y, como dices, la ubicación de los sistemas de armas, las tropas, la recopilación de inteligencia y otras operaciones. Pero como principio general, la operación de 12 días, la llamada guerra, no resolvió los problemas que Netanyahu afirmaba que solucionaría. Y por tanto, sin duda le gustaría retomar ese asunto y volver a implicarse en operaciones activas y cinéticas de cambio de régimen, sea lo que sea que eso signifique. Quizá más asesinatos selectivos. Puede que otra guerra abierta. Por lo que sabemos, los ataques a Irán no solo no acabaron con el potencial nuclear iraní, aunque ellos insisten enérgicamente en que no quieren armas nucleares, sino que el uranio enriquecido ahora está en ubicaciones desconocidas. Y está a un nivel de enriquecimiento lo suficientemente alto como para que si quisieran pasar a fabricar armas nucleares, no sería una tarea ardua para los iraníes. Así que hay grandes incertidumbres. Irán está bajo una presión tremenda, obviamente. Además, de manera increíble, Irán es atacado, Estados Unidos hace trampas en la diplomacia, y son los europeos quienes dicen que debemos volver a imponer sanciones a Irán. Es algo realmente desconcertante, es simplemente acoso en lugar de diplomacia, que es el modo principal de actuación. Pero eso también es una especie de luz verde para Netanyahu. Vio que podía lanzar un ataque unilateral contra Irán en el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Incluso entonces, durante las negociaciones en curso, Israel podría atacar unilateralmente a Irán. Y no solo no se le culparía por hacerlo, sino que Estados Unidos se uniría y Europa aplicaría su presión diplomática no sobre Israel, sino sobre Irán. Es un mundo loco, pero así es como funciona. Crazy world, but that's how it is. Yeah, I was also a bit, shouldn't be surprised, but También me sorprendió un poco. Bueno, no debería sorprenderme, pero los europeos no parecían tener los mismos intereses en juego aquí. Así que no entendí sus acciones hasta este punto, porque después del último ataque a Irán, como dijiste, no condenaron a Israel. En gran medida, condenaron a Irán y a su gobierno. Incluso los medios aquí parecían hacer todo lo posible para legitimarlo. Y ahora el E3, me refiero al Reino Unido, Alemania y Francia, ha activado este mecanismo de sanciones rápidas, a pesar de que Irán estaba colaborando con el OIEA, lo que parece solo allanar el camino para legitimar otra guerra. Pero, ¿qué pasa con los europeos aquí? Porque esto es, quiero decir, ¿cuál es el interés profundo en ayudar a la destrucción de Israel?
Sé que el canciller BlackRock Merz una vez dijo que Israel estaba haciendo el trabajo sucio por nosotros. Los cheques stämmen en restaurangothank en intermedio. Pero ¿cuál es el interés periodístico? But what is the European interest in this? Europe is dishonest in this. Europa ha sido deshonesta en todo esto desde el principio. Así que podemos decir que no se trata solo de un misterio actual sobre por qué Europa no observa los hechos evidentes. Que fue Irán quien fue atacado, que fue Irán quien intentó negociar y que fue Irán quien permitió que la OIEA regresara, incluso después de que la OIEA claramente colaborara con Israel y Estados Unidos en la ronda anterior. Podemos remontarnos una década atrás al Plan de Acción Integral Conjunto, que es un acuerdo negociado entre Irán, los países europeos y Estados Unidos. La idea del JCPOA, por supuesto, era un acuerdo supervisado y monitorizado en el que el enriquecimiento de uranio estaría muy limitado. Irán no tendría los medios ni la política para perseguir armas nucleares. Y por el otro lado, se levantarían las sanciones contra Irán. Esto fue diplomacia. Funcionó. Se alcanzó un acuerdo. ¿Qué pasó? Por supuesto, Estados Unidos incumplió, como siempre. Así que Estados Unidos, bajo la presión del lobby israelí, incumplió el JCPOA. El Senado no lo apoyó. Y especialmente cuando Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2017, básicamente lo destrozó. ¿Qué hicieron los europeos? Prácticamente nada. No dijeron ni una palabra sobre que Estados Unidos rompiera el JCPOA. Luego, a medida que las cosas fueron de mal en peor, los europeos nunca dijeron, ¿saben qué, gobierno de Estados Unidos? Nos están llevando a una nueva confrontación. Los europeos, los líderes europeos, son patéticos. Son simplemente vasallos en manos de Estados Unidos. Honestamente, no has escuchado a ninguno de ellos, al menos en los últimos 15 años, decir una sola palabra sobre Estados Unidos, sin importar lo que haga. Es realmente asombroso. Así que no es solo una cuestión, Glenn, de las últimas semanas. Es una cuestión general. Los europeos tienen un gran interés en un Irán estable y no nuclear, y en la diplomacia, pero no logran expresar ese interés de manera coherente. Y una vez más, yo estaba en el Consejo de Seguridad de la ONU, justo después de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. Y puedo decirte, uno por uno, que los gobiernos europeos sentados en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU culparon a Irán por los ataques contra Irán. No pudieron decir ni una palabra sobre Israel. No pudieron decir nada sobre la verdad. Todo giraba en torno a que Irán no debía escalar esta crisis. Esa era la idea general. Irán es bombardeado y ¿qué dice un embajador europeo? Que Irán no debe responder. Es simplemente absurdo. Pero esto es básicamente la sumisión europea a Estados Unidos y la sumisión estadounidense a Israel. Y ha puesto todo patas arriba. No funciona. No conduce a la seguridad, no conduce a la paz. It doesn't lead to safety. It doesn't lead to peace. Sí, eso es lo que falta en todos los aspectos de la seguridad en Europa, supongo. Ya no se habla de intereses nacionales, de objetivos de seguridad nacional, ni de cómo se pueden alcanzar estos objetivos de manera realista. Incluso Glenn diría que ni siquiera los hechos más básicos del día a día pueden discutirse con honestidad. Y en la ONU, de nuevo, en la sesión justo después de los ataques a Irán, los europeos ni siquiera fueron capaces de hacer una narración sencilla y básica de que Irán había sido atacado por Israel y Estados Unidos. Bueno, si ni siquiera puedes empezar por el punto más básico, ¿cómo puedes razonar hasta llegar a una conclusión? No puedes. To an outcome. You can't. Y además, no solo ataques, sino también reactores nucleares. Todo está oculto bajo eslóganes que se hacen pasar por valores. Es muy frustrante de ver.
Pero en cuanto a los objetivos de Estados Unidos, argumentas que Estados Unidos siempre actúa a instancias de Israel. Pero supongo que hay dos hipótesis diferentes, y en competencia, bueno, ambas podrían ser ciertas, que uno de los objetivos de Estados Unidos es restaurar el imperio. Es decir, Woodall es bastante hostil al mundo multipolar que se ha afirmado. Supongo que Irán sería un objetivo más fácil en comparación con Rusia o China. Por otro lado, no estoy en desacuerdo contigo. También vi a Tucker Carlson informar que en la Primera Guerra, las FDI simplemente paseaban por las oficinas del Pentágono, dictándoles lo que debían hacer. Y el propio Netanyahu se jacta de que más o menos le dice a Estados Unidos cómo debe comportarse en Oriente Medio. Entonces, ¿qué opinas al respecto en cuanto a Estados Unidos? ¿Es una cosa, la otra o ambas? Imperio y simplemente hacer lo que Israel les dice. I think that when it comes to this region of Creo que en lo que respecta a esta región del Mediterráneo Oriental y Asia Occidental, realmente se trata de la política israelí. No es una política o interés imperial de Estados Unidos, porque Estados Unidos podría tener mucha más influencia. Podría estar haciendo muchos más negocios constructivos. Podría encontrar una ventaja mucho mayor para Estados Unidos si no estuviera persiguiendo las guerras de Israel. Y comparto la opinión de que Netanyahu ha sido el principal impulsor de todas estas guerras. La idea que Netanyahu defendió junto a sus asesores políticos estadounidenses en 1996, llamada Clean Break, según la cual Israel y Estados Unidos juntos deberían derrocar a los gobiernos de la región que apoyan la causa palestina, creo que es la visión dominante de Israel. is the dominant view of Israel. It's Israel's obsession, and Es la obsesión de Israel. Y por eso, Netanyahu ha pedido repetidamente el derrocamiento de gobiernos en su entorno. Eso incluye a Bashar al-Assad en Siria, y hace solo unos días se atribuyó el mérito del intento de derrocamiento de Assad en la ONU. Ha pedido el derrocamiento de Saddam Hussein, y Netanyahu fue sin duda el principal impulsor de esa causa. Lo sabemos por numerosos testimonios internos, así como por las propias declaraciones públicas de Netanyahu. Netanyahu también fue claramente el animador del derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011 a manos de los bombarderos de la OTAN. Eso, de nuevo, formaba parte de la agenda y derrocar al régimen iraní es ni siquiera un acto a voces. the Iranian regime is not even an open secret. It's just an open call, open declaration. Es simplemente una declaración abierta por parte de Netanyahu e Israel, y Estados Unidos ha seguido la línea de Israel. De hecho, creo, quizás sea ingenuo, pero creo que es cierto, que cuando Trump asumió el cargo quería negociar con Irán. No creo que las 5 rondas de negociaciones con los iraníes fueran pura artimaña. Creo que, a medida que las negociaciones avanzaban y lo hacían de manera constructiva, la ira y la preocupación de Netanyahu iban en aumento. Lo único que Netanyahu detesta es la diplomacia. La diplomacia que pone letters estrarto al poder distillatarse militas, mogrediger por perturbajos de Israel. U.S. and Israeli military force and dominance. And so my guess is, again, without knowing... Así que mi suposición es, de nuevo, sin conocer los archivos ni la visión interna, que estas fueron negociaciones reales entre Estados Unidos e Irán, no simplemente engaños. Cuando estaban ocurriendo, después de cada una de las primeras 5 rondas, se hicieron declaraciones positivas diciendo que se estaba logrando un progreso constructivo. Y luego vino el bombardeo antes de la 6ª ronda. Mi impresión es que fue el éxito de la diplomacia lo que llevó a Netanyahu a actuar como lo hizo. Así que, para responder a tu pregunta, creo que la mejor evidencia indica que esta es una política liderada por Israel, no una política imperial liderada por Estados Unidos en este caso. Not U.S.-led imperial policy in this case. Bueno, puedo entender por qué Israel estaría preocupado por la diplomacia cuando gran parte de su posición en la región parece depender de una guerra perpetua, cortar el césped. Pero también hay un colapso de la diplomacia en Occidente en general, ¿no es así? Porque sé que hemos tenido una fuerte inclinación hacia la guerra durante los últimos 30 años,
Pero parece que también está ocurriendo y creciendo otra cosa. No me refiero solo a este despliegue de activos estadounidenses en Oriente Medio para un posible ataque a Irán, sino también al aumento militar y la preparación para una guerra contra Venezuela. En Europa, ahora hay informes de que los británicos están involucrados en los ataques profundos en Rusia. Estados Unidos también asistirá ahora con la inteligencia para estos ataques. Bueno, esto ya lo han estado haciendo en el pasado. Veo que ahora en Georgia, el presidente advierte que Occidente ha estado intentando presionar a Georgia para que se una a la guerra por poderes, y ahora las ONG intentan derrocar al gobierno para lograrlo. Y por supuesto, hay amenazas ocasionales contra China, acoso a la India. Sin embargo, está escalando. Quiero decir, nuestras élites políticas no parecen tener ningún interés en la diplomacia, y la guerra siempre parece ser la única solución a todos los problemas crecientes allí. Supongo que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo entiendes esto? Porque está ocurriendo en un momento en el que nuestra capacidad para ganar estas guerras está disminuyendo. Entonces, ¿cómo explicas esta muerte de la diplomacia? Así que creo que tenemos un contexto más amplio en el que entender esto. Primero, el contexto más amplio es, por supuesto, que Estados Unidos es una potencia imperial, y lo ha sido, en esencia, la principal potencia imperial del mundo desde 1945. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo era Gran Bretaña. Realmente durante el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, las dos guerras mundiales pusieron fin al Imperio Británico. En efecto, arruinaron en gran medida a Gran Bretaña, y el testigo, por así decirlo, pasó a Estados Unidos. Y Estados Unidos es una potencia imperial en el sentido de que, desde 1945, se ha atribuido el derecho de decidir quién gobierna dónde, incluso mediante guerras de elección y derrocando gobiernos, ya sea de forma abierta o encubierta. Por cierto, automatisering abierta eine de malice furtiger Bereichers på Verantwortung. Regime change operation, by the way, doesn't mean that it's hidden from view. That's very hard to do. It just means the U.S. denies. Eso es muy difícil de hacer. Simplemente significa que Estados Unidos niega lo que es obvio, que desempeñó un papel en el derrocamiento del gobierno. Por ejemplo, negar el papel de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno ucraniano en febrero de 2014. Bueno, ha habido decenas y decenas de operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Hay un libro excelente de Lindsay O'Rourke, profesora en Boston College y alumna de John Mearsheimer, llamado Covert Regime Change, que documenta 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen entre 1947 y finales de 1989 por parte de Estados Unidos. Así que esto es una práctica habitual, y lo ha sido durante 80 años. Y antes de eso, también era una práctica década de 1890 en adelante, aunque en una zona geográfica mucho más restringida. Estados Unidos derrocó gobiernos en América Latina de manera incesante, y en la primera mitad del siglo XX también derrocó el reino de Hawái. Participó en una guerra de elección con España en 1898, y así sucesivamente. Ese es el telón de fondo del poder imperial en general. Después de 1991, esto se aceleró enormemente. Se aceleró con el fin de la Unión Soviética y el auge de los llamados neoconservadores, que decían, ahora es un mundo unipolar. Ahora realmente podemos hacer lo que queramos. Podemos derrocar gobiernos a diestra y siniestra, y nadie puede detenernos. Y este grupo en realidad está muy alineado con la derecha israelí. Así que los neoconservadores y el lobby israelí van de la mano, y eso hace que sea un poco difícil distinguir entre las dos corrientes, como has señalado. ¿Es este un problema global de imperialismo estadounidense o es un problema liderado por Israel? Pero yo diría que cuando se trata de un radio de un par de miles de kilómetros, quizás desde Israel, es decir, hacia el Cuerno de África, hacia el norte de África con Libia, hacia Asia Occidental hasta Teherán, hacia la región del Golfo, eso está principalmente delegado a Israel.
Tú lideras, tú nos dices en qué guerras nos uniremos a ti. Si se trata de China o de América Latina, obviamente Israel no toma las decisiones. Pero dentro de su propia región, Estados Unidos ha cedido principalmente las prerrogativas a Israel. Con la arrogancia de los años 90, con el auge de los neoconservadores, con personas como Paul Wolfowitz, que era tanto un neoconservador radical a favor del imperio estadounidense, como un ferviente pro-sionista para las guerras de Bibi y Netanyahu, se produce una fusión de armas y una visión guerras Bavocorti. And a view that these are low-cost wars. After all, it was Wesley Clark who was told at the Después de todo, fue Wesley Clark a quien le dijeron en el Pentágono en 2001, tenemos 7 guerras por delante y serán 7 guerras en 5 años. Han pasado 24 años y las guerras siguen porque estas guerras no se desarrollan como estos generales creen que lo harán. Son muy ingenuos al respecto. Pero esa lista de las 7 guerras, Sudán, Somalia, Libia, Líbano, Irak, Siria, Irán, es la misma lista. Seguimos luchando en ellas y esto aún no ha terminado. Se vuelve cada vez más imprudente a medida que el mundo se vuelve verdaderamente multipolar. Así que esto siempre fue una locura arrogante. El imperialismo estadounidense se ha construido sobre la arrogancia, y esa arrogancia ha llevado a error tras error, desastre tras desastre. Blunder after blunder, disaster after disaster. And J. William Fulbright, the chairman of the U.S. Y J. William Fulbright, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos en los años 60, escribió un libro maravilloso llamado La arrogancia del poder, donde decía que esta arrogancia nos mete en problemas, un lugar tras otro, en los años 60 en Vietnam, hoy en todo Oriente Medio. Pero esa arrogancia se convirtió en una hiperarrogancia tras la caída de la Unión Soviética. Ahora es especialmente extraño, con la clara realidad de un mundo multipolar que tenemos hoy, con Rusia y China siendo obviamente grandes potencias, obviamente no siendo rivales fáciles para Esmos. Pero es la idea de que son rivales fáciles la que conduce a desastres como la guerra de Ucrania. Bueno, supongo que uno de los lujos del orden unipolar era que cada país que íbamos a destruir podía ser aislado. Así que si era Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria, Libia, y por supuesto, había un control total de la narrativa. Pero como dijimos antes, hace 4 meses destruimos para siempre las capacidades nucleares iraníes y ahora tenemos que hacerlo de nuevo. En fin, mi punto es que la narrativa está bajo control, pero tampoco podemos controlar todos los países ni todas las variables. Y de hecho nosotros mismos también nos hemos agotado. Supongo que mi última pregunta breve es... Y por cierto, este control de la narrativa es muy interesante porque tiene mucho control narrativo sobre las principales plataformas. Y cuando una plataforma se escapa de su control, como ocurrió con TikTok, debido a su propiedad china, se esfuerzan al máximo por adueñarse de ella. Así que ahora un ferviente multimillonario sionista, Larry Ellison, pretende hacerse con TikTok para intentar restablecer el control de la narrativa. Así que eso también tiene mucho trabajo, se dedica mucho esfuerzo a ello. No, todo esto ha desaparecido. Y esto está vinculado a lo que mencionaste, que el mundo ahora es multipolar. No podemos controlar todas las variables. No podemos aislar un solo incidente. Pero por eso, ahora que Irán se está armando, vemos apoyo incluso de países como Pakistán. Pero no sabemos cómo reaccionarán los chinos o los rusos, o cómo evolucionarán nuestras propias economías o la estabilidad política en otros lugares a medida que entramos en lo que va a ser una guerra catastrófica. Entonces, ¿cómo evalúas cómo actuará el resto del mundo? Porque antes no importaba, pero ahora sí importará. Claramente, el resto del mundo con el liderazgo principal de China, pero no solo China, China, Rusia, India, Brasil, los principales países BRICS, ven un futuro diferente para el mundo. Ven un verdadero futuro multipolar. De hecho, quieren un mundo multilateral, es decir, un mundo que se comporte según principios y en paz.
China no está por ahí haciendo guerras en todo el mundo. Está diciendo, detened esto. Queremos estabilidad. Queremos poder abordar los desafíos económicos, sociales, medioambientales y otros. Así que esa es una parte de esas formidables del mundo. Es sin duda la postumucción mundial en los países del mundo, Estados Unidos en este momento está viendo cómo su poder disminuye. Por lo tanto, es todo faroleo, fanfarronería, jactancia, amenazas. Pero este es el comportamiento de un matón que ve su propia debilidad, no el de una nación segura de sí misma. Y creo que es interesante señalar que nuestro gobierno ni siquiera funciona ahora. Está literalmente medio cerrado porque no hay presupuesto, y el presupuesto está desangrándose en números rojos, y la deuda equivale al 100% del PIB. Así que hay mucho que hacer en el ámbito interno. ¿Y qué está haciendo Trump en el ámbito interno? Está desplegando tropas en ciudades estadounidenses. Esta no es en absoluto una situación saludable. Y esa es la verdad de fondo. Las guerras deben terminar, y necesitamos sanarnos a nosotros mismos en Estados Unidos y dar espacio a otros países para que emprendan su propio desarrollo pacífico. Mi gran esperanza respecto a Trump durante las elecciones era que él fuera quien intentara salvar la República, alejándose del imperio. Pero creo que mis esperanzas estaban fuera de lugar. De todos modos, profesor Jeffrey Sachs, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que tiene un día muy ocupado allí en Roma, así que le agradezco que haya dedicado tiempo para hablar conmigo. Es un verdadero placer estar contigo. Nos vemos pronto.